Me da mucho gusto esta mañana tener la oportunidad de platicar con el padre Israel Ángeles, un tema, ya estábamos empezando ahorita a platicar de esta figura tan importante en muchos sentidos. Claro. En muchos sentidos, y no nada más en lo religioso. San Juan de la Cruz es está relacionado con la poesía, con la literatura. Exactamente. Oye, el sábado pasado, ya lo comentábamos, Alejandro, gracias por este momento y un saludo cordial a todos nuestros televidentes de Hola California. Hoy estamos hablando de San Juan de la Cruz y sobre todo porque el sábado, 14 de diciembre, fue su aniversario, es el día que él fallece, pero de 1591, un 14 de diciembre. Pero un personaje, además, que ha inspirado la cinematografía, porque se encuentran cintas especializadas en la vida de San Juan de la Cruz, pero hay varios elementos que llaman mucho la atención de este santo, sobre todo porque, bueno, pues los santos siempre cosas extraordinarias, vidas muy, por así decirlo, controversiales, etcétera. Pero San Juan de la Cruz es reconocido sobre todo por la poesía, que es realmente algo, digamos, fundamental para quien quiere incursionar en el ámbito de la literatura, de la poesía, de la escritura, de la métrica. Okay. Pero además porque pudiéramos sintetizar que la espiritualidad que propone o que profundizó San Juan de la Cruz está concentrada en la cuestión del sufrimiento. Okay. Sufrir, el amor del sufrimiento, ese es el punto que él, digamos, vivió, profundizó como un místico, porque el contexto en el cual él estuvo presente en una España del siglo de oro, de la mística del siglo de oro, fue famoso también porque era confesor de Santa Teresa de Ávila. Okay. Entonces su relación dentro de la estructura de la orden carmelita pues fue bastante cercana, incluso para que pudiéramos encontrar una carta donde Santa Teresa de Ávila le escribe a su hermana diciendo ya en vida gozaba de santidad, sus respetos, porque aquella era una santa tremenda, ¿no? Entonces, para que realmente reconociera a alguien como una persona no solo capaz, sino también con principios de santidad, pues realmente se había ganado el respeto de Teresa de Ávila. Pero es famoso también por sus poemas. Por ejemplo, tenemos la subida al Monte Carmelo, que habla todo este sentido de la existencia, de la elevación, la noche oscura del alma, que es uno de los más conocidos, que ha inspirado esculturas, ha inspirado pintura, ha inspirado poesía, por ejemplo, conciertos magnos en España, en otras partes del mundo, inspirados en los poemas de San Juan de la Cruz. Y también algo interesante, fue muy querido por el Papa Beato hoy, Juan Pablo II. Su tesis doctoral de Juan Pablo II fue sobre San Juan de la Cruz. Okay. Entonces, además tiene, por ejemplo, la llama viva de amor, el cántico espiritual, pero, por ejemplo, una sola parte que está bastante interesante de él es, por ejemplo, escribe un fragmento. ¿En dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras ido. O sea, una métrica, una composición, quienes son expertos en esto, en San Juan de la Cruz, pero también la aportación de San Juan de la Cruz tiene que ver con una frase que la escucho constantemente, no solamente de boca de los curas, sino en otros ámbitos, que es la cuestión de que dice, en la tarde de la vida, en el ocaso de la vida, dice, seremos examinados solamente en una cosa, por ese ser Dios o ese causa primera de todo, dice que nos preguntará sobre el amor. ¿Cuánto has amado? Okay. Ese será el examen último de la vida. El examen final. El examen final que ha sido muy estudiado. Realmente toda la obra, si alguien quiere incursionar en la vida espiritual, en la composición, en la teología espiritual, tiene que estudiar. No por poco es uno de los únicos doctores de la Iglesia. Él fue reconocido después de 400 años. En 1926 fue reconocido doctor de la Iglesia, pero sobre todo también porque creo que la actualidad de San Juan de la Cruz pudiera ser cómo podemos enfocar hoy aquello que nosotros vemos negativo.
el sufrimiento, el vacío. Antes de San Juan de la Cruz, ¿cómo era visto el sufrimiento, padre? Yo creo que en España, incluso lo vemos algo muy, muy relacionado con las imágenes, nosotros mismos en México, colonizados obviamente y por los evangelizadores, por los misioneros, las imágenes eran realmente, son a veces desgarradoras, ¿no? Los cristos sangrantes, las imágenes bastante fuertes, las pinturas. Previo a San Juan de la Cruz, el sufrimiento viene visto también como expiación, las penitencias, etcétera. Pero Juan de la Cruz le da un sentido mucho más profundo, es decir, no es sufrir por sufrir, no es llorar por llorar. Tiene que haber un motivo que le dé plenitud a la vida, ¿no? Y que además, ahora dirían los terapeutas y todas estas corrientes de psicología, canalizar el sufrimiento hacia una realidad mucho más trascendente, ¿no? Claro. Canalizarlo y manejarlo y no sé cuántas cosas. A veces se desperdicia mucho. ¿Se convierte en algo positivo? Exacto. Ese es el punto que él, por eso su mística es el amor al sufrimiento. Recordemos que él en su reforma, junto con Teresa de Ávila, estuvo en la cárcel dentro de su mismo monasterio, ahí en Sevilla. Ahí estuvo él encarcelado en una celda de 3 metros, demasiado pequeña, donde él escribió bastante sobre sus obras, que bueno, son estudiadas, y creo que nos hacen eco en este tiempo ya preparándonos hacia las fiestas de Sembrina, sobre todo con estas famosas enfermedades depresivas y enfermedades de este tiempo de Navidad que viene, la soledad, la tristeza, pues ver cómo la vida de los santos, eso que parece ser un obstáculo, lo transformaron en algo de oportunidad y positivo. Claro, ¿no? Tratar de hacer lo mismo, ¿no? Exacto. Los santos tienen algo que es muy especial, que nos deja un gran mensaje: hacer de lo ordinario algo extraordinario. Perfecto. ¿No? Padre, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Excelente día. Excelente. Muchas bendiciones a todos. Nos vemos la próxima semana. Pausa y continuamos. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is